Un saludo a todos. En este video abordaremos lo que es el estado y el manejo de eventos en las aplicaciones React. Comenzamos. Para entender mejor este ejemplo, vamos a crear un nuevo componente. Este componente lo voy a llamar número. Lo tengo, vamos a declarar la función propia de un componente. Vamos a hacer que reciba un props para un valor de inicialización. Vamos a, antes que se nos olvide, hacer un export default número. Vamos a agregar por acá el return. E internamente vamos a colocar un div. Vamos a ponerle como class name call md3 para darle un ancho determinado. Y vamos a colocar por aquí un número. Vamos a colocar el props, lo que venga de props. Punto valor. Ahí lo tengo. Vamos a poner las llaves para imprimirlo bien. Y voy a utilizar este props en el app, que de momento pues tengo esto acá. Vamos a comentarlo vamos a evitar tener código de más por un momento. Esta es la forma de comentar, siempre con las llaves. Y luego de las llaves pues asterisco, pleca, asterisco, asterisco, pleca. Entonces acá voy a insertar el componente número. Y hay que pasarle un valor, que es el que debe demostrar, y vamos a pasar un 5. Bien, vamos a ver si todo está bien. Vamos a ir al navegador a observar que efectivamente estoy pintando un 5 en el navegador. Todo está funcionando bien. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como comentaba hace un momento, vamos a trabajar lo que es el estado. Sin embargo, el estado no se entiende realmente si no se trabaja con eventos. ¿Por qué? Porque la idea de los eventos es, en cierto modo, modificar el estado, entre otras cosas, pero de sus funcionalidades principales será pues poder modificar el estado. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a tener este valor 5 y nos vamos a ir al componente y vamos a suponer primero que quiero modificar de alguna manera la variable prop que llega por los props, que es la variable valor. Lo primero que yo tendría que recordar acá es que los props son inmutables, es decir, yo no puedo modificar el valor de la variable props solo porque sí. Entonces podría ocurrirse algo como lo siguiente: declarar una variable local a la que vamos a llamar número local, vamos a llamarle un número nada más en minúscula, y a esta variable yo le voy a asignar el valor de los props. Props.valor. Y esta variable sería la que imprimiría por acá. Esa podría ser una primera aproximación de lo que queremos lograr. El resultado, obviamente, en pantalla seguirá siendo el mismo. Ahora debería tener algo que me permita modificar este valor. Pues bien, vamos a crear por acá un par de botones a los cuales le vamos a llamar incrementar, y a otro botón le vamos a llamar decrementar. Está pintando esto en pantalla bien. Y cada uno de estos botones tendría que tener un método. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir esos dos métodos. Y aquí donde defino una función. Esto tal vez va a ser algo curioso para algunos, pero se puede definir funciones dentro de funciones. Ya digo, es un poco curioso, pero sí que se puede. Entonces vamos a poner una función que se llame subir. No le voy a poner código de momento, solo para que no me masque error del compilador. Y a otra que se llame bajar. Y esas funciones se las voy a asignar a los eventos onClick de los dos botones. Al primero vamos a hacer que llame al evento subir, y en el segundo vamos a hacer que llame al evento
o la función, mejor dicho, bajar. Bien. Entonces, esa sería la forma de asignar funciones. La función se define dentro de la función que define el componente funcional, ahí defino las funciones, y luego se la asigno igual que como se asigna una variable que quiero imprimir de React, pues de esa misma manera coloco las funciones. Esta es una de las cosas que es más fácil hacerlas cuando se hacen componentes funcionales que cuando se hacen componentes a nivel de clases. Ciertamente que esto, hacerlo con clases, es un poquito más engorroso. Bien, vamos a hacer que en la función subir, de hecho vamos a declarar esto antes, vamos a ponerlo por aquí. En realidad no importa, pero solo para que visualmente lo veamos más claro, pero creo yo que lo más apropiado es que vaya abajo. Vamos a decir que número, ya que es una variable normal, en subir hace un número más y en bajar hace un número menos. Entonces, aparentemente eso debería funcionar. Sin embargo, si nosotros vamos por acá, vemos que esto no genera absolutamente ningún cambio. ¿Esto por qué? Vamos a ir al inspeccionador todavía para que no nos quede duda de lo que está ocurriendo por acá. Bien, de hecho nos está diciendo que el número no está definido. ¿Vale? Vamos a hacer esto global. Vamos a darle un back. Vamos a limpiar esto por acá. Vamos a actualizar. Y si pulso los botones, pues ya no me da el error que no sé si alcanzaron a apreciar, que decía que el número no estaba definido porque lo tenía con LED. Lo paso a back, pues da igual. Los botones no terminan haciendo nada. Y efectivamente que estoy accediendo, porque si hago un console.log, pongo aquí un subir, vemos que lo estoy imprimiendo tantas veces como clic les doy. Entonces sí estoy accediendo al evento, sí estoy accediendo a la variable, modifico la variable, de hecho cuando hago esto, y la podríamos imprimir incluso acá si gustan. Todo esto lo hago para que entendamos el concepto del estado luego. Le pongo aquí la variable número y doy acá y vemos que el número sí que se va incrementando. La variable internamente, esa variable número sí que se va incrementando. Sin embargo, no se repinta esto en pantalla. Bien, es acá donde entra en juego el estado. Entonces, de esto que he comentado acá sería la forma de asignar eventos, pero ahora vamos a hablar del estado. El estado en React son variables que hay que monitorizar y que si esta variable, alguna de estas variables cambia, se debe de reejecutar el return que tiene el componente. Es decir, solo, dicho con otras palabras, solo cuando una variable del estado se modifica, se vuelve a actualizar el estado visualmente el componente. Como esta variable es una variable cualquiera, una variable normalita, pues obviamente no ocurre eso. ¿Cómo creamos una variable de estado? Bueno, en principio quiero que número como tal, vamos a cortar esto de aquí, quiero que número sea una variable que forme parte del estado. Pues para ello lo que hacemos es lo siguiente. Utilizando una destructuración, llamamos a, esto vamos a hacerlo por parte, llamamos a un hook llamado useState, que nos permite crear un estado. Este useState, vamos a entenderlo por parte, va a devolver dos cosas, que yo las voy a renombrar de hecho. useState va a devolver, de hecho se me ha agregado el import correspondiente. useState me va a devolver la variable que yo quiero monitorizar y un método que yo voy a usar para modificar esa variable. Eso lo devuelve de manera, llamémosle así, con nombres genéricos. Y yo acá, entre corchetes, debo dar los nombres que voy a usar dentro del componente. Entonces, quiero que me devuelva, useState me devuelva una variable. A esa variable yo la voy a llamar número. Y quiero que useState también me va a devolver un método para modificar esa variable, al cual llamaré setNúmero. Estos nombres pueden ser cualquiera. Ojo, no tienen por qué ser estos mismos. Simplemente lo importante es que cada vez que yo llamo useState, creo una variable y creo un método para modificar esa variable. Y esa variable tiene que ser modificada siempre llamando a este método. Si yo modifico la variable sin llamar al método, el código o el elemento no se va a actualizar. El componente no se va a actualizar en pantalla. Para provocar la actualización automática, yo tengo que actualizar la variable número usando el método que yo esté declarando aquí. Entonces, useState también va a recibir un parámetro, que es el parámetro inicial para número. Y aquí
hemos dicho ya antes que quiero utilizar el props.valor. Me parece que así lo habíamos llamado, el parámetro que le pasábamos, sí, valor. Bien, entonces ahí ya estoy colocando yo la variable, estoy creando una variable número, un método que lo modifica, y esto ya lo estoy creando como estado dentro de la aplicación. Veo que luego utilizo esta variable tal cual como ya la tenía, y de hecho el resultado de momento sigue siendo el mismo en pantalla. Vamos a limpiar acá la consola, vamos a actualizar. Entonces vemos que el resultado en pantalla sigue siendo el mismo, el 5. Obviamente los botones todavía no están funcionando, están mandando ahí unos errores, pero interesante que dice asignación a variable constante. ¿Por qué está mandando ese error? Pues porque en el código de subir y bajar sigo teniendo esto. Estoy intentando modificar número, que ojo, notamos que ahora sí la reconoce porque se vuelve global el componente, pero número no puede ser modificada. ¿Cómo debe ser modificada número? Utilizando el método setNúmero. Entonces, para hacer esto, en realidad lo que yo tengo que hacer es quitar esta línea de acá, hacer un setNúmero llamando a la variable que tiene el valor más 1. Y esto va a colocar dentro de la variable número el número más 1. Hago lo mismo en el método de abajo. Vamos a decir un número menos 1 en este caso. Vamos a probarlo. Vamos a incrementar. Estamos teniendo ahí unos pequeños problemas técnicos. Ya los vamos a corregir. Voy a, de hecho, mejor actualizar la página. Y vamos a checar porque hay algo que se está imprimiendo antes. De hecho, el error debe estar por acá cuando hacemos esta asignación, ya que esto, al acceder a los props, o sea, props.valor, probablemente lo está tomando como cadena. Entonces vamos a hacer lo siguiente, nada más vamos a convertirlo a entero. Vamos a decirlo que este es un entero. Y con esto debería ser suficiente. Mal escrito acá, parseInt. Y ahora nos vamos por acá al navegador a limpiar esto. Vemos que ahora sí está funcionando sin ningún problema. Bien, esta es la manera que tenemos de agregar un evento y manipular el estado dentro de un componente. Entonces, recapitulando, necesitamos crear la variable y una función para modificar esa variable y un valor inicial para esa variable utilizando useState. Luego, si nosotros queremos modificar el valor de la variable, pues tendríamos que trabajar con algunos métodos, algunos eventos, obviamente, pero dentro de los eventos es importante que esa modificación se lleve a cabo utilizando el método que hemos creado cuando creamos la variable del estado, porque la variable es una constante y por tanto es inmutable. Bien, espero que el video sea de utilidad, que sea comprendido el estado y los eventos, y en el siguiente video abordaremos un poco más sobre esta misma temática de estados y eventos.